Estaba sentado en casa, en la sala, viendo una película que todos me habían recomendado. Apenas había logrado concentrarme en la trama cuando sonó el teléfono. Fruncí el ceño. No reconocí el número, y por un momento dudé en contestar. Pero había algo en la insistencia del timbre que me hizo levantar el auricular. ¿Señor Fernando Gutiérrez? La voz en el otro extremo era firme, casi autoritaria. Sentí un escalofrío. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Le habla el teniente Rodríguez de la Policía de Tránsito. Señor Gutiérrez, necesito que regrese inmediatamente a la ciudad. Hay cargos de robo en su contra. Mi cuerpo se tensó. ¿Perdón? ¿Robo? ¿De qué está hablando? Si no paga los $300 o devuelve la cafetera robada, será arrestado por apropiación indebida de propiedad privada. Tuve que apoyarme en el brazo del sillón para no perder el equilibrio. Esto es un error, dije, tratando de mantener la calma. Nunca he estado en ese hotel. El teniente suspiró, como si estuviera acostumbrado a lidiar con excusas. Señor Gutiérrez, la habitación fue reservada con su tarjeta. Tenemos pruebas. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Voy para allá, respondí con la voz tensa y colgué, tomando las llaves del coche. El trayecto hasta el hotel se sintió eterno. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo era posible que mi tarjeta estuviera vinculada a ese cargo? Isabela, mi esposa, solía manejar esos pagos, ya que viajaba constantemente por trabajo. ¿Había sido un error de la empresa? Cuando llegué, el gerente del hotel, un hombre bajo y de traje impecable llamado señor Ramírez, me miró con una extraña mezcla de confusión y curiosidad. ¿Señor Fernando Gutiérrez? Sí, soy yo. ¿Qué es lo que está pasando? Me hizo pasar a su oficina, donde el teniente Rodríguez ya me esperaba. Sin perder tiempo, encendieron un monitor y me mostraron el vídeo de seguridad. Eran las 2:15 de la madrugada. En la imagen, la puerta del restaurante del hotel se abría, y entraban dos personas tambaleándose, claramente ebrios. El corazón se me detuvo cuando reconocí a la primera figura. ¿Isabel? A su lado, un hombre. No lo conocía. Alto, con el cabello desordenado y una risa fácil. Se apoyaba en ella con demasiada familiaridad. Ambos se acercaron al área de servicio, revisaron algunos estantes y, entre risas, sacaron una cafetera grande, que cargaron entre los dos mientras salían del hotel. Me hervía la sangre. Sin decir una palabra, saqué mi billetera y extendí una tarjeta al gerente. Cargue el daño a mi cuenta. Pagando esa suma no me quitaba la sensación de que algo dentro de mí acababa de romperse. Salí del hotel con la cabeza llena de preguntas. El aire nocturno era frío, pero el calor de la ira me mantenía en pie. Subí al coche, pero en lugar de arrancar, me quedé mirando el volante, tratando de entender lo que acababa de ver. ¿Isabel? Mi esposa. En ese hotel, a esa hora, con otro hombre. Y no solo eso. ¿Robando una cafetera? ¿Cómo era posible? No quise sacar conclusiones apresuradas. Quizás había una explicación lógica. Tal vez el hombre era un compañero de trabajo, tal vez. No. Me detuve antes de seguir buscando excusas. Las imágenes eran claras. Se veían demasiado cómodos juntos. Encendí el motor y conduje de vuelta a casa, pero no tenía intención de dormir. Había algo que me carcomía por dentro, la reserva de la habitación estaba a mi nombre. ¿Cuántas más habría? En cuanto llegué, me dirigí directo a la oficina en casa y encendí la computadora. Isabela siempre había manejado los pagos de la tarjeta que usaba para sus viajes de trabajo. Yo rara vez revisaba los estados de cuenta, confiaba en ella. Inicié sesión en el portal del banco y fui directo al historial de transacciones. Mi estómago se encogió al ver la cantidad de reservas en el mismo hotel. 12 reservas en el último año. Todas en el Marriott Centro. Todas con mi tarjeta. La habitación en la que había estado esa noche con ese hombre no era la primera. Ni la segunda. Era una rutina. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, golpeando como si intentara advertirme de lo que ya empezaba a entender.
Respiré hondo y pasé las manos por mi cara. No podía entrar en pánico. Aún no tenía pruebas definitivas, solo sospechas. Podía enfrentar a Isabela esa misma noche, pero no. No iba a ir con las manos vacías. Decidí que, en la mañana, pondría a prueba su versión de los hechos. Apenas amaneció, fingí que todo estaba normal. Isabela seguía durmiendo cuando me levanté, como si nada hubiera pasado la noche anterior. No la desperté. En cambio, le dejé café servido en la mesa, algo que hacía a veces los fines de semana. Cuando bajó a desayunar, bostezando, me recibió con una sonrisa. «Buenos días», dijo con su voz tranquila, como si nada hubiera cambiado. «Buenos días», respondí, con la mirada clavada en la pantalla del celular. Isabela se sirvió café y se sentó frente a mí. Sus ojos estaban claros, relajados. Esperé hasta que tomara su primer sorbo antes de soltarlo. «¿Puedes creer lo que me pasó anoche?» Ella levantó la vista. «¿Qué pasó?» «Casi me arrestan». Se quedó congelada, la taza a medio camino de su boca. «¿Qué? ¿Por qué?» «Por un robo en el Marriott Centro», solté la bomba, observándola con atención. El color se le fue del rostro por una fracción de segundo, pero se recuperó rápido. «¿Robo? ¿De qué hablas?» Según la policía, mi tarjeta fue usada para reservar una habitación ahí. Dicen que alguien se robó una cafetera del restaurante del hotel. Ella parpadeó varias veces, como si estuviera procesando la información. «Fernando, eso es ridículo. Yo no tengo idea de qué estás hablando». Sus ojos eran convincentes. Su tono, casi ofendido. Pero había algo que no cuadraba. Decidí no presionarla más. Fingí que lo dejaba pasar. Pero esa noche, decidí ponerla a prueba. Antes de acostarnos, me aseguré de que su coche quedara cerrado con llave y con la alarma activada. Isabela siempre era muy meticulosa con eso, nunca dejaba el coche abierto. Esa noche, dormí con un ojo abierto. A las 2 de la madrugada, el sonido estridente de la alarma del auto me despertó. Salté de la cama y corrí hacia la ventana. Una sombra se alejaba a toda prisa de nuestro patio. No alcancé a ver quién era, pero algo me decía que ya sabía la respuesta. Bajé las escaleras a toda velocidad y salí al jardín. Miré a mi alrededor, pero el coche ya estaba vacío. Dudé un segundo antes de abrir el maletero. Y ahí estaba. La misma cafetera del hotel. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No había dudas. Isabela estaba mintiendo. Me quedé parado frente al coche, sintiendo como la rabia y la incredulidad se mezclaban en mi pecho. Ahí estaba. La misma cafetera. La prueba irrefutable de que Isabela me había mentido en la cara esa misma mañana. Mi respiración era pesada, mi mente trataba de procesar todo. No era solo la cafetera. Era la suma de todo lo demás, las reservas en el hotel, el hombre en el vídeo, la forma en que su rostro palideció cuando mencioné el Marriott. Y, sin embargo, ahí estaba yo, en medio de la noche, sin saber qué hacer. No quise hacer ruido al entrar a la casa. Caminé sigilosamente hasta nuestro cuarto. Isabela seguía en la cama, aparentemente dormida. Pero algo no cuadraba. Se movía de manera inquieta, como si estuviera esperando algo. Me senté al borde de la cama y la observé por unos segundos. Luego, sin poder contenerme más, hablé con voz firme. «Isabela, despierta». Ella se removió entre las sábanas, frotándose los ojos con fingida pereza. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz cargada de sueño. No respondí de inmediato. Solo esperé. «¿Qué pasa?», repitió, pero ahora con un tono más alerta. Me incliné un poco hacia ella. Fui al coche. Vi cómo su expresión cambió. Un pequeño tic apareció en su mandíbula. Y encontré la cafetera. El silencio que siguió fue pesado. Por primera vez en años, vi a Isabela sin palabras. Se quedó mirándome fijamente, pero su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una excusa. «Fernando, yo no quiero escuchar mentiras». Isabela cerró la boca.
Tragó saliva y desvió la mirada. Explícame, dije, con la voz controlada, aunque por dentro ardía. Ella suspiró y se pasó las manos por la cara. No sé qué decirte. ¿Intenta? Me miró de nuevo. Pero esta vez, no con arrepentimiento, sino con cautela. Como si estuviera calculando qué decirme para que no explotara. No es lo que piensas. Solté una risa amarga. Entonces dime, ¿qué es? Se quedó en silencio. Y ese silencio me dio la respuesta que necesitaba. Me levanté de la cama y salí de la habitación sin decir otra palabra. Porque ya lo sabía. Porque ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente, Isabela intentó actuar como si nada hubiera pasado. Voy a salir a hacer unas compras, dijo mientras se ponía su abrigo. No respondí. Pero en cuanto ella salió de la casa, volví a la computadora. Había algo más que necesitaba ver. Si había usado mi tarjeta tantas veces para reservar ese hotel, seguro había más rastros. Entré a su correo. La contraseña aún era la misma de siempre. Y ahí estaban. Confirmaciones de reservas. Correos de bienvenida del Marriott. Un mensaje automático agradeciéndole por ser una clienta frecuente. Pero lo peor fue cuando vi los correos de él. No tenía su nombre, solo una inicial, J. Mensajes cortos. Frases como: nos vemos el viernes a la misma hora. No puedo esperar para verte. Gracias por anoche. Fue increíble. Mi visión se nubló. Cerré la laptop de golpe y apreté los puños. Ya no se trataba solo de sospechas. Era real. Isabela me estaba engañando. Y lo había estado haciendo por mucho, mucho tiempo. Me quedé mirando la pantalla apagada de la laptop, tratando de calmar la oleada de furia que me recorría el cuerpo. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Pero el temblor en mis manos no desaparecía. Ahí estaba, negro sobre blanco. Los correos, las reservas, la cafetera en el maletero. Ya no había excusas. Ya no había margen para la duda. Isabela me había mentido. Isabela me estaba engañando. Y lo peor de todo era la rutina con la que lo hacía. La frialdad con la que me veía a los ojos cada día sin que su voz temblara. ¿Cuántas veces había vuelto a casa después de estar con ese hombre y me había besado como si nada? El estómago se me revolvió. Me levanté de la silla con brusquedad. Tenía que salir de la casa. Necesitaba aire, espacio, cualquier cosa que me permitiera pensar sin la presión de esas 4 paredes que, de repente, se sentían como una jaula. Salí a la calle y caminé sin rumbo. El barrio estaba tranquilo, como siempre. Vecinos paseando a sus perros, niños jugando en los jardines. Nadie podía imaginar que, dentro de mí, todo se estaba desmoronando. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Saqué el teléfono y marqué un número. ¿Aló? La voz de mi amigo Raúl sonó al otro lado de la línea. Necesito que me hagas un favor, dije, sin rodeos. Claro, dime. ¿Puedes ayudarme a conseguir información de alguien? Hubo un silencio breve antes de que respondiera. ¿Qué tipo de información? Nombre, dirección, trabajo. Todo lo que se pueda saber de alguien con solo una inicial. Raúl exhaló pesadamente. ¿Algo que ver con Isabela? No respondí. Mierda, murmuró. Está bien. Envíame lo que tengas. Colgué y le reenvié los correos de J con los detalles de los mensajes. Me tomó 20 minutos regresar a casa. Isabela aún no había vuelto, lo que me dio tiempo de sentarme a esperar la respuesta de Raúl. No tardó mucho. Fernando, esto no te va a gustar. Abrí el mensaje con el corazón latiéndome en los oídos. Nombre, Javier Sandoval. Ocupación, director de finanzas en la empresa de Isabela. Estado civil, casado. Mis ojos se clavaron en esas 2 últimas palabras. Casado. Isabela no solo estaba teniendo un amorío. Estaba involucrada con un hombre que también tenía una esposa, que también llevaba una doble vida. La furia se mezcló con algo más.
Desprecio. Apreté la mandíbula y volví a escribirle a Raúl. Necesito su dirección. Cuando Isabela regresó, yo ya sabía todo. Me quedé sentado en el sofá, viéndola entrar con bolsas de compras en las manos. Me dio una sonrisa rápida antes de dejar las bolsas en la mesa de la cocina. Compré algunas cosas para la casa, dijo, como si nada estuviera pasando. ¿Cómo estuvo tu día? Pregunté, con la voz deliberadamente tranquila. Ella se giró, sorprendida. Bien. Lo de siempre. ¿Nada fuera de lo común? No. ¿Por qué? La miré fijamente. ¿Quién es Javier? El golpe fue instantáneo. Se quedó paralizada, los dedos todavía agarrando una de las bolsas. No necesitaba una confesión. Su reacción lo dijo todo. El silencio que siguió fue sofocante. Isabela seguía ahí, con la bolsa en la mano, pero su expresión lo decía todo. Sus labios se separaron un poco, como si fuera a decir algo, pero no logró articular palabra. Respiré hondo y repetí, con voz firme. ¿Quién es Javier? Ella parpadeó rápidamente y se obligó a reaccionar. ¿Qué Javier? Preguntó con fingida confusión. No respondí. Solo saqué el teléfono del bolsillo y lo dejé sobre la mesa, con la pantalla encendida. El mensaje de Raúl seguía abierto. Nombre, Javier Sandoval. Director de finanzas. Casado. Isabela bajó la mirada y tragó saliva. No había escapatoria. Caminé lentamente hacia la mesa, tomé la cafetera, la misma que había encontrado en el maletero, y la puse justo frente a ella. ¿Tampoco sabes nada de esto? Su rostro palideció. En ese momento, la vi de verdad. No era mi esposa. No era la mujer con la que había compartido años de mi vida. Era una extraña, atrapada en una mentira que se le estaba desmoronando en las manos. Fernando, por favor, su voz era baja, tensa. No, la interrumpí. No quiero escucharte. Quiero que me digas la verdad. No es lo que piensas, murmuró, abrazándose a sí misma. Solté una carcajada amarga. ¿De verdad? ¿Y qué se supone que piense? ¿Que reservaste habitaciones en un hotel con mi tarjeta por puro entretenimiento? ¿Que el hombre con el que te vieron no es Javier Sandoval? Ella no pudo sostenerme la mirada. Fue un error, susurró, evitando mis ojos. No significa nada. ¿Un error? Sentí como la rabia hervía en mi interior. 12 veces, Isabela. ¿Un año entero? Ella cerró los ojos con fuerza. No intentó negarlo. Porque no podía. Me pasé las manos por el rostro, tratando de contenerme. No quería gritar, no quería perder la calma. Pero el peso de todo lo que estaba pasando me oprimía el pecho. ¿Desde cuándo? Pregunté, con la voz más controlada de lo que sentía. Ella se mordió el labio y susurró. Hace un poco más de un año. Sentí un nudo en la garganta. Un año. Un año entero durmiendo a mi lado, mirándome a la cara, diciéndome que me amaba. ¿Lo amas? Pregunté, aunque no sabía si quería la respuesta. Ella levantó la vista rápidamente. No. Pero ya no le creía. No le creía nada. Me aparté, sintiendo que el aire me faltaba. Caminé hacia la ventana, sin poder mirarla más. ¿Y su esposa? Pregunté en voz baja. ¿También la engaña? Sí. No sé por qué, pero eso me hizo sentir peor. Era todo un juego. Un pacto de dos traidores, construyendo su mundo de mentiras mientras los demás vivíamos en la ignorancia. Me giré para verla de nuevo. ¿Pensabas decírmelo alguna vez? Ella bajó la mirada. No lo sé. Mi risa fue corta y sin alegría. Eso lo dice todo. Isabela se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. Fernando, yo no quería que esto pasara así. La miré con incredulidad. ¿Así? ¿Cómo querías que pasara, entonces? No respondió. Porque la verdad era que nunca había pensado en esto.
Nunca pensó en las consecuencias. Nunca pensó en mí. Y en ese momento, supe que no había nada más que decir. Había tomado mi decisión. Me quedé mirándola, esperando algo que nunca llegó. Una explicación sincera, una disculpa real. Algo que me hiciera entender qué demonios había pasado para que nuestra vida se convirtiera en esto. Pero lo único que encontré en sus ojos fue miedo. No miedo de perderme, sino miedo de ser descubierta. Y eso fue suficiente. ¿Cuánto tiempo más ibas a seguir con esto? Pregunté con voz tensa. Isabela se pasó la mano por el rostro, exhalando pesadamente. No lo sé, susurró. No pensé que llegaría tan lejos. Me reí sin humor. Ah, claro. Porque engañar a tu esposo durante un año es solo una fase, ¿no? Ella cerró los ojos y se abrazó a sí misma. No fue planeado, Fernando. ¿Y crees que eso lo hace mejor? Silencio. Me pasé la mano por el cabello, tratando de contener el impulso de lanzar algo contra la pared. Entonces dime, ¿qué pensabas hacer? ¿Seguir con esto hasta que yo me diera cuenta solo? ¿Esperar a que Javier terminara contigo primero? Ella bajó la cabeza. Yo quería dejarlo. No me mientas. Grité, perdiendo por fin la compostura. Isabela se estremeció. No me importó. Si querías dejarlo, ¿por qué seguías reservando habitaciones? ¿Por qué seguías mintiéndome cada día? Se mordió el labio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez, no me conmovieron. No sabía cómo parar, murmuró. Negué con la cabeza. No, Isabela. No es que no supieras cómo parar. No querías parar. Ella se derrumbó sobre la silla y se tapó el rostro con las manos. Te juro que no quería hacerte daño. Solté una carcajada amarga. ¿Y crees que eso me consuela? Ella no respondió. Y ahí lo supe. No había vuelta atrás. Me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó con voz entrecortada. Me giré lentamente. A pensar. A decidir qué hacer con mi vida. Porque está claro que esto, señalé el espacio entre nosotros, ya no tiene arreglo. Isabela se puso de pie de golpe. No digas eso, Fernando. No así. La miré fijamente. Dime una cosa, Isabela. Si yo no me hubiera enterado, ¿habrías parado alguna vez? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Y eso fue todo. Me giré sin decir más y salí de la casa. Porque ya no había nada que salvar. Javier se quedó congelado. No esperaba que alguien como yo estuviera parado en la puerta de su casa, bloqueándole el paso. Vi el pánico en sus ojos. No el miedo a que le hiciera daño, sino el miedo a que su mundo perfecto estuviera a punto de derrumbarse. Escucha, no creo que este sea el lugar ni el momento, empezó a decir, con la voz temblorosa. No me interesa lo que creas, lo interrumpí. Tú y yo vamos a hablar. Aquí y ahora. Su mirada se desvió rápidamente hacia el interior de la casa. Mi esposa está adentro, susurró, como si eso fuera a hacerme sentir culpable. Me incliné un poco hacia él. ¿Te preocupa que descubra lo que hiciste? Porque a mí me preocupó mucho menos cuando descubrí lo que tú y mi esposa han estado haciendo en un hotel cada mes. Javier apretó los labios. Sabía que no tenía escapatoria. Dio un paso afuera y cerró la puerta detrás de él con cuidado, como si temiera que su esposa escuchara. Está bien, dijo en voz baja. Vamos a hablar. Lo seguí hasta el jardín delantero. Se pasó una mano por el cabello, nervioso, antes de mirarme. Sé que nada de lo que diga va a arreglar esto, pero, lo siento. Reí sin ganas. ¿Lo sientes? ¿Desde cuándo? ¿Desde que te diste cuenta de que te habían descubierto? No es así. ¿No es así? Lo interrumpí, dando un paso hacia él. No me vengas con estupideces, Javier. Engañaste a tu esposa. Me engañaste a mí. Me usaste. Porque, adivina qué. Yo pagué todas esas habitaciones. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. ¿Qué?
Saqué mi teléfono y le mostré el historial de mi tarjeta. Aquí están todas las reservas del Marriott. ¿Mi tarjeta? Mis cargos. Tú te acostaste con mi esposa mientras yo pagaba la cuenta. Javier miró la pantalla con horror. Yo no sabía que usaba tu tarjeta. ¿Y eso qué cambia? Espeté. ¿Eso hace que lo que hiciste sea menos repugnante? Bajó la mirada. No tenía respuesta. El silencio entre nosotros se hizo pesado. No planeé que pasara así, murmuró. No me importa lo que planeaste o no. Lo que me importa es que lo hiciste. Respiré hondo, tratando de mantener el control. Dime una cosa, Javier. ¿Planeabas seguir con esto? Se quedó callado. Respóndeme, exigí. Tragó saliva, al final, solo pudo susurrar. No lo sé. Me reí con amargura. Esa es la peor respuesta que podías dar. Fernando, por favor. No hay por favor, lo corté. Lo que hiciste es imperdonable. Javier abrió la boca, pero en ese momento, la puerta de su casa se abrió lentamente. Nos giramos al mismo tiempo. Y ahí estaba ella. Su esposa. Nos miró con el ceño fruncido, confundida. ¿Javi? ¿Quién es él? Javier se puso rígido. Sabía que su mentira estaba a punto de derrumbarse. Me crucé de brazos y lo miré. ¿Por qué no le cuentas, Javier? ¿Por qué no le dices quién soy? La mujer miró a su esposo, esperando una respuesta. Javier titubeó. Es solo un conocido. Sonreí con frialdad. Claro. Solo un conocido. Un desconocido cualquiera que viene a tu casa en la noche porque le robaste algo. Los ojos de su esposa se entrecerraron. ¿De qué está hablando? Díselo, insistí, sin apartar la mirada de él. Dile la verdad. Javier temblaba. Su esposa lo miró con una expresión que pasaba de la confusión a la sospecha. Y entonces lo supe. Lo supe por la forma en que lo miraba. Por la forma en que su rostro cambió. Ella ya lo sospechaba. Tal vez no tenía pruebas. Pero su instinto le gritaba la verdad. Voy a preguntarlo una vez más, dije, mirándolo directamente. ¿Vas a decirle la verdad o lo hago yo? Javier tragó saliva. Y su esposa esperó. Porque el momento que él tanto temía, acababa de llegar. El silencio se alargó. Javier estaba inmóvil, con los labios entreabiertos, como si las palabras se le hubieran quedado atascadas en la garganta. Su esposa lo miraba fijamente, su ceño cada vez más fruncido. Yo no iba a esperar a que él tuviera el valor de hablar. Javier y mi esposa, Isabela, han estado acostándose en el Marriott Centro durante un año. Su esposa parpadeó. Por un segundo, pareció no haber entendido. Luego, el color se desvaneció de su rostro. ¿Qué? Susurró. Javier reaccionó, girándose hacia mí con desesperación en los ojos. No tienes derecho a decirle así. ¿No? Solté una carcajada amarga. ¿Y tú tenías derecho a meterte en mi matrimonio? Su esposa se llevó una mano a la boca, retrocediendo un paso. Dime que no es cierto, su voz apenas era un hilo. Javier alzó las manos, como si intentara calmarla. Clara, yo. Dímelo. El tono de su voz se quebró. En sus ojos ya no había solo dolor. Había rabia. Traición. Y lo peor de todo. Confirmación. Javier bajó la cabeza. No necesitaba responder. Su silencio lo dijo todo. Clara dejó caer la mano con la que cubría su boca y lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Cómo pudiste? Javier intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. No hagas esto aquí, suplicó él, su voz temblorosa. ¿Aquí? Repitió ella con una risa amarga. ¿Aquí no? ¿Pero sí en un hotel con otra mujer durante un año? Vi cómo la rabia en su rostro crecía, como su cuerpo entero temblaba de furia. Eres un asco, Javier. Él cerró los ojos, como si quisiera desaparecer.
Pero no había escapatoria. ¿Por qué? Preguntó Clara, su voz quebrada. ¿Por qué hiciste esto? Javier abrió la boca, pero yo ya había escuchado suficientes mentiras. Porque es un cobarde, interrumpí. Porque no le importó ni tú ni yo. Porque pensó que nunca lo descubriríamos. Clara me miró y asintió lentamente. Lo entendía. Porque en ese momento, éramos lo mismo. Dos personas traicionadas por aquellos en quienes más confiábamos. Javier intentó hablar de nuevo. Clara, por favor. Pero ella no lo dejó. No quiero escucharte, le dijo con frialdad. Nunca más. Su determinación era absoluta. Y yo sentí un extraño alivio al verlo. Porque ahora, Javier iba a vivir exactamente lo mismo que yo. Un matrimonio destruido. Un hogar roto. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Y ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Javier se quedó inmóvil. Parecía un hombre al que acababan de arrancarle el suelo bajo los pies. Clara lo miraba como si fuera un desconocido. Ya no había rastro de confusión en su rostro, ni siquiera dolor. Solo determinación. Vas a hacer tus maletas y te vas de esta casa esta misma noche, dijo con voz firme. Javier parpadeó, aturdido. Clara, por favor, ¿podemos hablar de esto? No. Su tono fue seco, sin espacio para súplicas. No hay nada que hablar. Llevas un año acostándote con otra mujer. No es un error, no es una crisis, no es algo que pueda perdonar. Es una elección. Y elegiste destruir todo lo que teníamos. Javier se pasó la mano por el rostro, desesperado. Por favor, solo dame una oportunidad para explicarme. Explícate con el abogado. Clara dio un paso adelante, con los ojos encendidos de rabia. Porque mañana mismo presento el divorcio. Javier se quedó sin palabras. Yo solo observaba, con los brazos cruzados. Me habría gustado decir que me sentía satisfecho, pero no. Porque al final del día, nada de esto me devolvía lo que había perdido. El dolor seguía ahí. Clara me miró de reojo. Gracias, dijo en voz baja. Asentí. Sin decir más, me giré y caminé de regreso a mi auto. Dejé a Javier solo en la puerta, viendo cómo su vida se desmoronaba. Tal como había desmoronado la mía. Esa noche volví a casa, pero no entré de inmediato. Me quedé en el coche, mirando la casa en la que había vivido tantos años con Isabela. Mi casa. Mi hogar. Pero ya no se sentía como tal. Apreté el volante. Tenía que tomar una decisión. ¿Podría quedarme aquí, bajo el mismo techo que ella, sabiendo lo que había hecho? ¿Podría soportar verla cada día, fingiendo que esto tenía solución? No. No había vuelta atrás. Entré a la casa y fui directo a la habitación. Isabela estaba sentada en la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Fernando. Levanté la mano, deteniéndola. No quiero escuchar nada. Su rostro se desmoronó. Podemos arreglar esto, susurró. Solté una carcajada amarga. ¿Arreglarlo? ¿Cómo, Isabela? ¿Cómo arreglas una traición de un año? Ella abrió la boca, pero no tenía respuesta. Porque no había arreglo posible. Abrí el armario y saqué una maleta. Isabela se llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Qué estás haciendo? Lo que debía haber hecho en cuanto descubrí la verdad. Tiré la maleta sobre la cama y empecé a meter ropa sin siquiera mirar qué agarraba. Isabela corrió hacia mí, tratando de detenerme. No, por favor. No te vayas. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara aquí y fingiera que nada pasó? Las lágrimas cayeron por su rostro. Te amo, Fernando. Me detuve. La miré a los ojos. Y sentí rabia. Rabia porque todavía tenía el descaro de decir eso. No, Isabela. No me amas. Ella negó con la cabeza, llorando aún más fuerte. Si te amo. Si me amaras, no habrías hecho esto.
Tomé la maleta y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me giré una última vez. Voy a hablar con un abogado. Esto se acabó. Su rostro se llenó de desesperación. Fernando, no. No me detuve. No esta vez. Cerré la puerta detrás de mí. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Porque finalmente, estaba libre. El aire de la madrugada era frío, pero se sentía como un alivio en mi piel. Caminé hasta el coche con la maleta en la mano, sin mirar atrás. Isabela seguía gritando mi nombre desde la puerta, pero ya no le pertenecía. Me subí al auto y arranqué. No sabía exactamente a dónde iba, pero lo que sí sabía era que no volvería a ese lugar. Conduje sin rumbo por un rato, hasta que finalmente mi instinto me llevó a la única persona con la que quería hablar. Toqué el timbre y esperé. Unos segundos después, Raúl abrió la puerta, con cara de sueño y el cabello revuelto. «Mierda, Fernando, ¿qué pasó?» Terminé con esto. Raúl me observó por un segundo y luego asintió. «¿Pasa?» Entré a su casa y dejé caer la maleta en el suelo. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sirviéndome un vaso de whisky. Lo tomé de un trago. «Cansado». Raúl suspiró y se sentó frente a mí. «Sabes que hiciste lo correcto, ¿verdad?». Asentí. Pero hacer lo correcto no lo hacía menos doloroso. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. Hacer los trámites para el divorcio iba a tomar tiempo, pero yo ya no tenía dudas. Ese capítulo de mi vida había terminado. Lo primero que hice fue cancelar todas las tarjetas que compartíamos. Lo segundo, asegurarme de que Isabela no pudiera tocar ni un centavo más de mi dinero. No me importaba si ella intentaba detenerlo. No me importaba si me suplicaba otra oportunidad. Porque una oportunidad es algo que se da antes de una traición. No después. Pasaron los días y la noticia de mi separación empezó a circular entre amigos y familiares. Algunos me llamaron sorprendidos. Otros, como si ya lo sospecharan. Pero la mayoría solo me preguntaba lo mismo. ¿Cómo estás? Y mi respuesta siempre era la misma. Estoy bien. No porque ya estuviera completamente bien, sino porque sabía que algún día lo estaría. Una tarde, Clara me escribió. Gracias por abrirme los ojos. He iniciado los trámites del divorcio también. Sonreí levemente. Me alegraba saber que ella también se estaba liberando de la mentira en la que había vivido. Le respondí con sinceridad. Nos merecemos algo mejor. Porque así era. Los meses pasaron. Al principio, fue difícil. Había momentos en los que me costaba creer que todo esto había pasado de verdad. Que la mujer con la que había compartido mi vida durante tantos años no era la persona que creía. Pero poco a poco, la herida comenzó a cerrarse. Y, con cada día que pasaba, me sentía más ligero. Más fuerte. Más libre. Una noche, mientras cenaba solo en mi nuevo apartamento, me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. No tenía miedo de lo que vendría después. Porque sabía que, sin importar lo que pasara, nunca volvería a aceptar menos de lo que merecía. Y eso, finalmente, se sentía como un verdadero comienzo.